Buenos días. Este es el quinto video del trabajo colaborativo de investigación del país de Colombia. El título de este video es Construcción de la identidad nacional colombiana en el siglo XIX, XX y XXI. Los integrantes que desarrollaron esta investigación son Tatiana Zúñiga, Tatiana Cordero, Meisel Martínez, Alexander Baldí y mi persona, Estefanía Cerdas. La identidad nacional alberga elementos como un territorio, recuerdos históricos, mitos colectivos, una cultura de masas, derechos, deberes legales para todos los miembros y una economía unificada. En Colombia, el modelo republicano y la figura del ciudadano virtuoso e ilustrado fueron los que resolvieron de manera temporal las demandas de legitimidad para el nuevo orden político, pero muy rápidamente se demostró que estos referentes eran incapaces de proyectar una imagen de la nación. Por lo tanto, resultaba necesario entonces configurar imágenes, símbolos, figuras o relatos que encarnasen al pueblo de la Gran Colombia. Para desarrollar este video se explicará la construcción de la identidad nacional colombiana en los siglos XIX, XX y XXI. Primeramente se hablará del relato de la Gran Usurpación. Este relato es discutido por los intelectuales criollos del siglo XIX con el fin de articular un argumento creíble y verosímil que le permitiera sustituir la ausencia de una comunidad de origen o elidus sanguinis, que en muchas repúblicas sirvió para otorgar la identidad a los ciudadanos. Esto no constituía para los colombianos una alternativa. La imagen de la nación se empezó a dibujar como un territorio y como un espacio natural. Este aparecía como lo único que los criollos podían imaginar por completo como suyo, pues la cultura, la tradición y la raza y las creencias en ese territorio eran muchas y diversas. Se habló de la necesidad de liberar al territorio para restituir a sus verdaderos dueños, a quienes lo habían habitado desde siempre, pero que se les fue quitado, es decir, a ellos mismos mestizos, descendientes de los indios, y los indios los cuales eran habitantes ancestrales de esas tierras, lo cual esto ponía en dilemas a los criollos. Se trataba de crear a un indio imaginario que resultaba necesario para reclamar el derecho de la nación. Para dibujar la figura del indio imaginario se describe a los primeros pobladores como hombres libres e iguales, dotados de razón, que si bien no habían alcanzado el nivel de civilización y cultura que los europeos, estaban organizados en comunidades estables y bien constituidas. A ellos se los imaginaba dóciles y humildes, sin conocimiento de la venganza ni de la codicia. Sin embargo, los indios seguían siendo vistos como un obstáculo para el crecimiento económico y la civilización. Se los tildaba de bárbaros, primitivos, incultos, perezosos y moralmente degradados. Don Pedro Fermín de Vargas, uno de los intelectuales más reconocidos de la independencia, proponía como alternativa a la cuestión indígena su liquidación como etnia por vía del mestizaje. Segundamente se da el relato de los agravios y la metáfora de los 300 años. El relato de los agravios estaba profundamente relacionado con el de la Gran Usurpación. Para la inteligencia criolla, los españoles invasores no solo se habían apoderado de un territorio que no era el suyo, sino que habían infligido a estos pueblos toda forma de violencia, como atropellos, vejaciones, sufrimientos y abandonos a lo largo de los 300 años de opresión. En este relato, los más diversos sectores, etnias y pueblos resultaban ser víctimas, y todos los males que aquejaban a la patria tenían un único origen: la dominación de los extranjeros, ya que incluso se culpaba también a la corona y a la burocracia colonial por el estado del atraso de la agricultura, la minería, las artes, las ciencias y la ausencia del progreso y la civilización. Se quejaban también los criollos de que, por el solo hecho de haber nacido en esas tierras, se les condenaba a una situación de inferioridad y de menos valor frente a los de origen hispánico. Ese sentimiento de exclusión y diferenciación se expresó también en la esfera de representación política. Los criollos decían que no se les permitía acceder a cargos políticos, a puestos de responsabilidad en la administración, y consideraron indigna la poca participación que se les ofreció en la Asamblea Constituyente de Cádiz, lo que permitió que se constituyera un referente de victimización.
es decir, que los ciudadanos se autopercibieron y se identificaron como víctimas de un orden socialmente injusto, opresivo y excluyente, contra el cual solo cabía levantarse en armas para fundar sus derechos, algo necesario, inevitable y sobre todo justo, la única alternativa que tenían las víctimas para instruir sus derechos ciudadanos. Por otra parte, en la construcción de la nación colombiana en el siglo XX, encontramos un cruce continuo entre lo político y lo religioso, presente en la primera mitad del siglo en los discursos de las élites nacionales. Por un lado, las ideas políticas eran defendidas con un fervor religioso y mesiánico, y por otro, la iconografía patriótica se revestía de un halo sagrado y místico. En esta construcción nacional se expuso la necesidad de criar y educar a los niños de un sentimiento nacionalista y patriótico, ya que los dirigentes colombianos, la construcción de la nación requería del respeto y la apropiación de símbolos y los signos patrióticos que identificaban a Colombia como república independiente. Los fines de la educación entonces era modelar un determinado tipo de ciudadano que cumpliera con tres funciones básicas: servir a Dios, a la patria y a la sociedad. La concepción de ciudadano se ligaba a la de buen cristiano y los valores cívicos se equiparaban a las virtudes definidas por el catolicismo. De acuerdo al énfasis que se hace en el texto de Henao y Arrula sobre los elementos que definen la identidad nacional, podemos agruparlos en referentes para la construcción de la misma. En primer lugar, encontraríamos un imaginario de la identidad nacional naturalizados, es decir, al concebir a la República Independiente como la nueva madre patria y se debía dar la vida por ella. A tarea de consolidar el nacionalismo se emplearon diversas metáforas a partir de las cuales movilizar las emociones de la población y reunirlas en torno a intereses comunes. Es buen ciudadano el que conoce, ama y cumple sus deberes, honra la santidad de la religión y del hogar, respeta y obedece a la legítima autoridad, quiere más el bien público que el suyo propio y aspira siempre al honor y el engrandecimiento de la patria. Un segundo tipo de imaginario sobre la identidad estaría en relación más estrecha con la figura de los héroes y líderes nacionales, como fuente de inspiración para la República, para fortalecer la memoria nacional. Se privilegia el hombre mito, es decir, se construye una imagen mítica sagrada de los héroes que hace trascender a una esfera imaginaria, superando incluso la misma muerte. Los héroes magnificados y sacralizados se convierten en referentes de primer orden para la constitución de la memoria nacional. El tercer referente para construir los imaginarios sobre la identidad nacional es el asunto religioso. Como se mencionó anteriormente, la historia política de Colombia ha estado ligada siempre a la historia eclesiástica y de allí se desprende que haya un continuo cruce entre la iconografía religiosa y la iconografía cívica. Para el caso del texto de Henao y Arrula, la promoción de las ideas del catolicismo como fuentes de nacionalidad colombiana arrasa incluso con la imaginaria religiosa tradicional de los indígenas. Estos se ven como salvajes, incivilizados, y se contrapone la figura virtuosa y abnegada y transparente del misionero y el cura, cuyo fin era salvar las almas de los infieles pueblos indígenas. También en el imaginario se muestra una gratitud hacia los españoles en el texto de Henao y Arrula. Se expresa de diversas formas y una de ellas es reconocer su labor en el proceso de la civilización de las tribus indígenas en el periodo de la colonia. Se explica que no se puede maldecir esta conquista, ya que gracias a ella y a la religión europea sobrevino la religión y el idioma de la nación. Por último, se da el papel del fútbol como un ejemplo de identidad en Colombia en el siglo XXI. La identidad nacional colombiana del siglo XXI, como una comunidad imaginada, se interpreta en las formas de vida juntos. La nación se vive a diario, en la cotidianidad influenciada y recreada por la memoria, las tradiciones y la historia, la cual al mismo tiempo es nutrida con aquellos atributos que han sentido a quienes somos hoy, cómo, dónde y en qué nos reconocemos y autopercibimos.
Tal y como lo dice Melo en 1992, estos nuevos actores son los creadores de discurso porque la identidad es básicamente un discurso configurado con símbolos, frases, mitos, estereotipos, nociones vagas, imágenes colectivas, formas triviales y banales. Se trata en definitiva de un discurso capaz de construir una comunidad abstracta como lo es la nación, que se liga a la perspectiva de construir un Estado. Un ejemplo a mencionar referente a la identidad nacional del siglo XXI es el fútbol. El fútbol profesional colombiano aparece a finales de la década de los 40 y desde entonces varios rasgos caracterizaron distintivamente la configuración de este fenómeno que en el futuro se fue convirtiendo en el espectáculo deportivo masivo de mayor incidencia a nivel nacional. En primer lugar, el fútbol profesional colombiano surgió en medio de uno de los procesos de violencia que, de manera recurrente y casi permanentemente, han caracterizado al país en el último medio siglo. El primer torneo se jugó el mismo año en el que fue asesinado el caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán y se produjo como reacción el Bogotazo, uno de los levantamientos populares de mayor amplitud y significación en la historia de Latinoamérica y Colombia. El sentimiento de fanatismo hacia este deporte muestra un profundo apego a la nación al apoyar al equipo preferido. El nivel de adhesión y pasión que genera entre sus seguidores sirvió al mismo tiempo para expresar las diferencias regionales y nacionales mediante una rivalidad y competencia contra el equipo contrario. El fútbol y la selección colombianas entonces influyen en la construcción de discursos de nación e identidad nacional que ayudan a recomponer y relevar los desgastados papeles que las instituciones, las instancias y las personas que habían jugado ese rol a lo largo de la historia de Colombia. A través del fútbol se construyen e influyen discursos acerca de la nación y de la pertenencia a esta. Se ha convertido en eje condensador de decisiones, arraigos, detrás de los cuales se nutre el sentimiento nacionalista y que incluso se piensa en muchos países alrededor del mundo que la patria es la selección nacional de fútbol. A manera de conclusión, se puede afirmar que la identidad colombiana es cambiante y a veces se contrapone. Ejemplo de esto es la situación con respecto a los indígenas, que a pesar de que se ponía a los indígenas como los verdaderos dueños del territorio, solo era un método para justificar y adueñarse y afirmar la pertenencia a esa tierra y expulsar a los usurpadores españoles de esas tierras. Se entiende también que un buen ciudadano es aquel que simpatiza con la religión y la nación y respeta las condiciones, leyes y ideologías de esta. Es capaz de ser un miembro útil de la sociedad, siguiendo las enseñanzas de esta, y para esto era de vital importancia que las escuelas inculcaran a los niños el sentimiento patriótico, con la enseñanza de la historia y símbolos patrios e incluso los cantos que entonaban. Para esto los maestros debían ser portadores de todos los atributos requeridos para la consolidación de la nacionalidad colombiana y de los principios básicos de la moral católica.